¿Cómo iba a saber que el chico que me ayudó a instalar la cafetera entraría en mi casa y me daría cuenta de que había dejado mis juguetes y ropa muy personal en el sofá, y mucho menos que todo cambiaría después de ese momento? Estaba sola, pero cuando fui a comprar la cafetera, gracias al chico de la tienda, hoy no estaría sola. ¿Quién iba a imaginar que un joven inexperto se cruzaría en mi camino y llevaría las cosas por un camino tan inesperado? Les contaré todo desde el principio. Tengo 60 años. Llevo 15 divorciada y vivo sola. Claro, tenía mis momentos privados y mis objetos personales, cosas solo para mí. Las uso tan a menudo que ni siquiera me di cuenta cuando las dejé accidentalmente a la vista en medio de la sala. Quizás era solo una costumbre, o quizás era mi manera de llenar el vacío de la soledad. En cualquier caso, esa mañana se sintió completamente normal. Solo pretendía comprar una cafetera y seguir con mi día. Pero ese joven, Jake, lo cambió todo cuando se ofreció a ayudar. En el momento en que abrí la puerta y lo dejé entrar con la caja, no tenía ni idea de que un día normal estaba a punto de convertirse en algo extraordinario. Jake tenía 23 años, estaba emocionado, cariñoso y lleno de energía. Al entrar en mi casa con la cafetera en la mano, sus ojos recorrieron a cada rincón de la habitación. Fue entonces cuando su atención se fijó en algo: mis juguetes y esas prendas personales que había dejado en el sofá. Estaba tan acostumbrada a verlos ahí que ni siquiera me había dado cuenta. Me parecían la parte más común de la casa. Jake sonrió levemente mientras se dirigía a la sala y dijo: «Vives sola, ¿verdad?». Había una curiosidad juguetona en sus ojos. Mi cara se puso roja como un tomate. Sucedió tan repentinamente y vergonzoso que no supe cómo manejarlo. Se suponía que alguien solo vendría a instalar la cafetera. Después de todo, no compartía estas partes privadas de mi vida con nadie. Mi soledad era mía y nunca tuve la intención de proyectarla en nadie más. «Jake, por favor, hagamos como si no hubieras visto nada de esto», dije con la voz ligeramente temblorosa. Sentí como si todo lo que deseaba se hubiera derrumbado de repente. Jake me miró y sonrió. «Lo que tú digas», respondió. «Pero sabes, estas cosas no son precisamente fáciles de pasar por alto. Requieren atención igual que tú». Eso me puso aún más nerviosa. Lentamente giré la cabeza y murmuré: «Jake, por favor, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta. Sé que no podrás resistirte a dejar un comentario después de leer esta. Hablamos de ello abajo. Estoy deseando saber qué piensas». Pero con su habitual calidez y sinceridad, siguió adelante. «Es completamente natural tener este tipo de cosas cuando vives solo», dijo, con los ojos brillando con una luz diferente. «Todos tenemos nuestras necesidades, ¿sabes? Pero a veces esto no es suficiente, ¿verdad?». Pude sentir el sutil énfasis en sus palabras al final. Era como si intentara conectar conmigo, acercarse de una manera que se sintiera a la vez audaz y tierna. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos, y en ese momento algo empezó a surgir entre nosotros. Una atracción tácita, una intensidad silenciosa. Podía sentir la cálida mirada de Jake sobre mí, y con cada momento que pasaba, nos acercábamos más. Cada palabra que decía de alguna manera me llegaba al alma. Y fue entonces cuando me di cuenta de que lo que sentía era diferente. Jake dijo: «Lo noté la primera vez que viniste a buscar la cafetera con una extraña chispa en la mirada. Me diste una sensación que nunca antes había tenido». Hice una pausa, un momento antes de responder. ¿Qué podría decir?
Mis sentimientos estaban por todas partes, pero resistir esa atracción se sentía casi imposible. Hiciste lo mismo por mí, dije con una pequeña sonrisa. Joven. De lo contrario, nunca habría aceptado tu oferta de ayuda ni te habría dejado entrar en mi casa. Dije eso, pero por dentro sabía que sentía algo más profundo. Jake se había metido en mi piel de alguna manera. Su cuerpo, su porte, su forma de hablar. Todo en él tan relajado, tan encantador. Cada vez me costaba más evitar que mis ojos delataran lo que sentía. Hubo un breve silencio antes de que finalmente dijera: llevo puestos estos vaqueros y esta camisa todo el día. Me asfixiaba intentando aliviar la tensión. Voy a ponerme algo más cómodo. Siéntete como en casa. La mirada de Jake se detuvo en mí. Intenté apartar la mirada, aunque solo fuera un segundo, pero no pude. Me sentía tan atraída por él. La distancia entre nosotros se reducía a cada segundo. Subí las escaleras y me puse un elegante vestido de tirantes finos. Me retoqué un poco el maquillaje y me dirigí a la cocina. Pero al bajar, vi a Jake de pie junto a la puerta del salón. Sus ojos, intencionalmente o no, estaban fijos en mí. Por un momento me quedé allí, dudando, dejando volar mis pensamientos. De acuerdo, pensé. Joven, tus intenciones son bastante claras. Para mí, es como ganarte la lotería. Así que sigamos adelante. Pensé eso. Luego hice como si no me hubiera dado cuenta y di un paso hacia él. Jake, dije en tono juguetón, ¿estás soltero? ¿Tienes novia? ¿O pasas las noches solo? Al mirarlo, una chispa se encendió en mi interior. Estábamos tan cerca que cada palabra, cada movimiento, cada mirada parecía tener un significado más profundo. Al ver la emoción y la tímida curiosidad en sus ojos, se me dibujó una sonrisa. Si terminas de preparar la cafetera, ¿qué tal si hacemos un café? Dije, sin apenas notar el ligero temblor en mi voz. Y charlemos. Puedes contarme todo sobre ti. Al acercarme a él, sentí una calidez crecer en mi interior. Cada pequeño detalle de él atrayéndome. Jake se sentó en una silla, pero seguía moviéndose, luchando por ponerse cómodo. Yo, en cambio, di otro paso y acerqué mi silla justo a la suya. Al deslizarla firmemente debajo de mí, mi falda se subió un poco, solo unos centímetros, pero era completamente consciente de ello. Los ojos de Jake subieron, deteniéndose justo antes de encontrarse con los míos. Podía sentir lo atento que era, lo genuino que era. Lo miré, intentando calibrar esta nueva cercanía, y sonreí. Cruzando las piernas con naturalidad, apoyé un brazo en el respaldo de la silla. ¿Te impacientaste esperando esto? Bromeé, intentando añadir un toque juguetón al momento. Pero la tensión entre nosotros seguía aumentando silenciosamente. Jake, ligeramente nervioso, pero sin romper el contacto visual, preguntó: ¿cuántos años tienes? Su voz oscilaba entre la sorpresa y la admiración. Pensé que medías 15 metros. Un brillo brilló en mis ojos. ¿De verdad creía que tenía 50? Eso fue interesante y curiosamente halagador. No pude evitar sonreír. ¿Te gustan más los de 50 años? Bromeé, levantando una ceja mientras lo observaba. Cada palabra, cada momento entre nosotros nos acercaba más, alimentados por la pasión del momento. La sorpresa en sus ojos. Parecía tan prendado de mí. No, no me refería a eso, dijo un poco tímido. Te ves tan joven y hermosa. Punto. Sus palabras resonaron en mi cabeza. Una calidez me recorrió el cuerpo, pero al mismo tiempo me sentí un poco incómoda. Estando tan cerca, dar otro paso se sentía como un suspiro. Hubo un momento de silencio entre nosotros. Respiré hondo y pregunté: ¿tienes novia? ¿Estás solo?
¿Cómo pasas las noches solo? Eran preguntas que ansiaba y me ponía un poco nervioso. TJ Jake bajó la voz y me miró a los ojos. Estoy solo, dijo. En ese momento, de verdad creí que estaba solo. Pero se sentía como la clase de soledad que él no quería. Nos miramos un rato y supe que él podía sentir la intensidad de mi mirada. Algo cambió dentro de mí mientras esperaba. Mis sentimientos empezaron a tomar forma rápidamente y supe que tenía que actuar. Así no va a ir esta noche, dije, con la voz un poco más firme, más decidida. Mis ojos volvieron a él y cada palabra que dije transmitía peso. En ese momento supe que todo estaba a punto de cambiar. Jake, ven, dije, en voz más baja de lo habitual, pero sin duda más atractiva. Con la mirada, señalé hacia la habitación con la cama y me giré sin dudarlo. Claro, él me seguiría. Oí sus pasos detrás de mí, su respiración un poco más rápida ahora. Cuando entramos en la habitación, Jake se detuvo cerca de la puerta. Tenía los hombros un poco tensos, pero su expresión era concentrada, expectativa. Me giré para mirarlo, y en su rostro vi una mezcla de vacilación y emoción. Jake, ¿estás listo? Pregunté con un tono tranquilo y firme. Me acerqué un paso más y añadí con una pequeña sonrisa. Tengo experiencia, como puedes ver. Relájate, no te pongas nervioso. Puse mi mano suavemente sobre su hombro mientras me acercaba. Incluso ese pequeño roce pareció aliviar algo de su tensión, pero también hizo que su excitación creciera. En ese momento, la energía juvenil de Jake se encontró con la confianza y la decisión que yo había adquirido con los años. Lentamente, deslicé los tirantes de mi vestido por mis hombros. La tela rozó mi piel al caer al suelo. Sentí la mirada de Jake sobre mí. Había una mezcla de asombro, curiosidad y deseo. Algo se agitó dentro de mí, pero mi expresión permaneció serena. Me acerqué a él. El silencio entre nosotros casi creó un vínculo. Mis dedos rozaron ligeramente su mejilla y esperé a que hiciera su movimiento. Jake dudó un segundo, pero finalmente se inclinó hacia mí. Sentí la determinación y la emoción en su mirada. Sus manos se posaron lentamente en mi cintura y su rostro se acercó al mío, hasta que sus labios finalmente se encontraron con los míos. Su beso tenía la valentía de la juventud y un dejo de inexperiencia. Pero esa inocencia solo me atrajo aún más. Me aparté lentamente y me dirigí hacia la cama. Me dejé caer en ella con movimientos pausados y pausados. La fría superficie contra mi piel me hizo estremecer por un momento, aumentando la anticipación en mi interior. Miré a Jake. Él seguía allí de pie sin saber qué hacer. «Jake, ven aquí», dije con voz suave pero incitante. Pasé los dedos por la cama, señalando el espacio vacío a mi lado. «Acuéstate. No hay nada que temer». Jake se acercó lentamente y se acostó con cuidado a mi lado. Era como si ambos contuviéramos la respiración. El aire en la habitación se sentía más pesado a cada segundo. Me giré hacia él, puse mi mano suavemente sobre su pecho y le pregunté en voz baja: «¿Alguna vez has pensado en este momento? ¿Lo has imaginado, Jake?» Jake me miró fijamente sin pestañear. «Más que solo imaginarlo», dijo con voz baja y un poco temblorosa. «Pero nunca pensé que pudiera suceder». En ese momento, todas nuestras dudas se desvanecieron. Conectábamos, no solo con nuestros cuerpos, sino también con nuestras emociones. Ninguno de los dos sabía a dónde iba esto, pero de una cosa estaba segura. La emoción que sentía con Jake era algo que había estado buscando. Acostada a su lado, la emoción que sentía se transformó en una explosión de coraje. Me incorporé ligeramente en el borde de la cama, fijando mi mirada en Jake mientras me colocaba lentamente frente a él
inclinándome ligeramente hacia él desde la cabecera. Mis ojos se encontraron con los suyos, captando la mezcla de sorpresa y anticipación en su expresión. Jake, dije con voz suave pero firme, esta noche ninguno de los dos está solo. Jake tragó saliva con dificultad, sin apartar la mirada. Su silencio me indicó que comprendía la gravedad de mis palabras. Sus manos agarraban con fuerza el borde de la cama, pero su mirada se había vuelto más valiente. Lentamente me incliné hacia su rostro, sujetando sus mejillas suavemente con mis manos. «Vivamos este momento esta noche», susurré, acercando mis labios a los suyos. «No cuestiones nada, no temas a nada». La respiración de Jake se aceleró, pero no se apartó, ni por un segundo. En ese momento, ambos escapábamos de nuestra soledad, encontrando consuelo en la presencia del otro. La respiración de Jake se había acelerado. Sus ojos parecían intentar capturar cada detalle del momento, como si quisiera grabarlo en su mente. Dudó un momento. Luego levantó las manos a mi cintura, con una mezcla de audacia e incertidumbre. Esa vacilación inicial se transformó en un intenso deseo. Yo tampoco podía controlar mi respiración, pero sentía la gravedad del momento en lo más profundo de mí. «Jake», susurré mientras le acariciaba suavemente el rostro con las manos. «Esta sensación es tan intensa y hermosa». Jake no apartó la mirada, respondiendo con una voz profunda, pero a la vez cálida. «Siento lo mismo». «¿Pero no está pasando todo esto tan rápido? Esta sensación que tengo es tan fuerte y tan hermosa. Probablemente puedas adivinar que nunca antes había hecho algo así». Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Me incliné más cerca y le di un suave beso en la frente. «Jake, a veces la vida es mejor cuando no piensas demasiado. Simplemente siente el momento y no te detengas», dije con un tono tranquilizador. Jake se detuvo un momento, pero luego deslizó sus manos lentamente desde mi cintura hacia arriba, acercándome más a él mientras nuestras respiraciones se mezclaban y el espacio entre nosotros desaparecía. Sabía que este momento podría ser un punto de inflexión en nuestras vidas. No tardó mucho, y Jake, sin aliento y entregándose por completo, se dejó llevar, tal como le dije. No se detuvo, y fue increíble. Mientras yacía a su lado después, se veía tan feliz, como si finalmente hubiera liberado toda su tensión. Los fuertes brazos de Jake me rodeaban con fuerza, abrazándome. Mi cabeza descansaba sobre su pecho, donde podía escuchar el ritmo constante de los latidos de su corazón. El sonido rítmico era a la vez relajante y extrañamente estimulante. Sin darme cuenta, mis dedos trazaban suavemente patrones sobre su pecho. Jake respiró hondo y dijo en voz baja: «Brittany, esto es lo que siento ahora mismo. Nunca antes me había sentido tan tranquilo y en paz». Su voz era una mezcla de honestidad y sorpresa. Sonreí, pero no lo miré a los ojos, todavía con la cabeza apoyada en su pecho. «¿En serio?», murmuré. «Sí, en serio», continuó, deslizando suavemente una de sus manos por mi espalda, acercándome más a él. «Toda mi vida he estado persiguiendo algo. Nunca pensé que me detendría a disfrutar de un momento como este. Pero ahora, estar aquí contigo simplemente hace que todo valga la pena». Sus palabras me reconfortaron por dentro. Mientras yacía allí, escuchando el ritmo constante de su respiración, respondí: «Jake, solo estar contigo me hace sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Especial». Jake me pasó los dedos por el pelo, con una suave sonrisa en sus labios. «Supongo que nos hemos dado justo lo que necesitábamos», dijo pensativo. Levanté la cabeza ligeramente para mirarlo. La honestidad y el alivio en su rostro lo decían todo. «Dejémoslo así», dije. «Disfrutemos del momento». Jake asintió lentamente,
asintiendo sin decir palabra. Nos quedamos allí, abrazados, dejando que la calidez del momento nos envolviera. Afuera, la quietud y la penumbra. Sentí que la luz existía solo para nosotros. Recliné la cabeza sobre el pecho de Jake, cerré los ojos y dejé que la paz me inundara. Fue entonces cuando un pensamiento me invadió. Empecé a imaginarme pidiéndole que se quedara conmigo, que hiciera de esta casa, de estos rincones tranquilos y noches solitarias, algo más vivo con su presencia. La idea de añadirlo a mi mundo hacía que todo pareciera más brillante, más pleno. Por supuesto, no sabía a dónde nos llevaría eso. ¿Qué tipo de días emocionantes o conexiones más profundas nos esperaban? Pero de algo estaba segura. Nuestra historia no terminaba aquí. Esto era solo el principio. Así que estén atentos. Si han llegado hasta aquí, sé que mi historia les habrá tocado la fibra sensible. Hay muchísimo más que compartir, y no te lo querrás perder. Sigue a la gente, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario sobre esta historia. Estoy deseando saber qué opinas. Hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa muchísimo para mí.